Durante este año se editó un libro bien interesante para poder tomar cierta perspectiva histórica respecto a las discusiones económicas, macroeconómicas que se están dando en nuestro país por estos días. El libro se llama Historia Económica de Chile desde la Independencia. Está editado por Manuel Lorca Jaña y Rory Miller. Y convoca a distintos historiadores, todos muy prestigiados y de larga experiencia, para analizar distintos momentos de la historia de nuestro país, con foco, por supuesto, en materia económica. Y nosotros queremos detenernos en la conversación del día de hoy en uno de esos capítulos, precisamente, el que analiza los precios y salarios reales en nuestro país desde el año 1886 al 2009. ¿Por qué ese tema podría ser interesante analizarlo hoy? Bueno, por las discusiones que se están dando en nuestro país respecto a lo que ocurre en materia inflacionaria y también sobre los sueldos en Chile. Vamos a conversar con uno de los autores de este capítulo. Estamos en contacto con Mario Matus, doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona, profesor asociado del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros, Mario. Muchas gracias a ti, Sebastián, y cordialmente disponible. Mario, bueno, ha vuelto un concepto a la discusión entre varios otros, ¿no? Pero desde que comenzó la pandemia, en el contexto de la crisis económica, de las medidas que se han tenido que implementar, ha vuelto un concepto a la discusión que quizás estaba un poco escondido, olvidado, que es el de la inflación, precisamente, como un riesgo para el poder adquisitivo, en definitiva, de las familias, sobre todo de las familias más pobres. ¿Qué es lo que nos muestra la investigación que ustedes han hecho respecto al rol que ha tenido la inflación en esta materia, sobre dos temas que están íntimamente ligados al final? Bueno, ha cumplido un rol fundamental la inflación. Si tomamos los 5 derrumbes que nosotros detectamos en los salarios reales de los trabajadores chilenos entre 1886 y 2009, 5 derrumbes muy grandes que dañaron la continuidad de los salarios y generaron periodos de penuria muy importantes en las familias chilenas. De esos 5 derrumbes, 3 fueron causados directamente por un aumento desmedido de la emisión monetaria, es decir, emisión ¿no es cierto?, de papel moneda y de circulante sin respaldo, en políticas que fueron demasiado expansivas en su época. Entonces, esos 3 son básicamente los momentos en que se dieron. Fue entre 1905 y 1908, que ahí se generó un brote inflacionario muy fuerte, que después continuó a fines de la década de 1910, y tuvo un impacto gigantesco en lo que vamos a llamar después la cuestión social. Es decir, cuando estallan los motines sociales en Chile entre 1903 y 1907, no es por casualidad, porque en ese momento se produce una caída gigantesca en los salarios reales. En general, todos los salarios cayeron como a la mitad, y algunos cayeron a un tercio del valor. En el caso de los salarios salitreros y de la minería, fue más cercano a un tercio de lo que eran el año 1904. Luego después tenemos otra situación de ese mismo tono, ¿no es cierto?, en el año 55-57, en el que también, ¿no es cierto?, se produce una inflación del 80% y también una caída muy fuerte de los salarios reales. Y después también tenemos una situación muy fuerte, ¿no es cierto?, en la gran inflación, la hiperinflación de 600% anual en el año 72 durante el gobierno de la Unidad Popular, que también dejó a los salarios chilenos muy dañados. Esos son los 3 momentos directamente vinculados con la inflación. Ahora, si uno lo ve en perspectiva más amplia, los otros 2 que nos faltan son 2 grandes crisis, la del 1929 y la crisis de 1982 de la deuda. Esas 2 crisis también fueron empeoradas por políticas monetarias y fiscales expansivas, ya sea porque Ibáñez en su momento, entre el 27 y el 31, expandió mucho el crédito y el consumo, y eso agravó el impacto de la crisis mundial. Y luego en el 82 los Chicago Boys hicieron lo mismo, es decir, expandieron mucho el consumo del crédito en base al endeudamiento. Entonces, si te fijas, las 5 se debe a una expansión monetaria y fiscal desmedida. Sí, y lo que es interesante pensando en cómo se repiten ciertos patrones, pero además ustedes concluyen básicamente que hasta comienzos de este siglo, durante toda la historia de nuestro país que ustedes analizan, entonces no hubo un alza sostenida en las remuneraciones, ¿no? Siempre hubo caídas importantes que deterioraron finalmente de nuevo el poder adquisitivo de la familia. Claro, porque lo que se había logrado avanzar, que dio 10 años, 15 años en algún momento de ascenso, se perdía después de cada uno de los derrumbes que venían como efecto de estas políticas monetarias expansivas que generaban inflación
directamente a través de emisión o si no a través de, ¿no es cierto?, de expansión del crédito. Sí. ¿Y qué patrón político el que ustedes pueden detectar, si es que lo hay, Mario, en esos episodios críticos? Bueno, básicamente se ve un factor muy subyacente, pero muy fuerte ahí, que es la falta de independencia del Banco Central. Es decir, en todos esos momentos hasta el año 86 lo que ocurrió fue que el Banco Central no era un ente autónomo y por lo tanto estaba muy subordinado a las políticas de cada uno de los gobiernos y por lo tanto no podía negarse a generar políticas monetarias expansivas que se sumaban a las políticas fiscales expansivas que estaban ya realizando los ministerios de Hacienda de esos gobiernos. Entonces, en la medida que ¿no es cierto?, a partir del año 86, empezamos a ver un control cada vez mayor de la inflación. También las políticas de estabilización de demanda, que son un componente macro muy importante de la historia económica reciente del país para explicar la evolución mejor de los salarios del año 86. En la medida que se logró esa independencia, efectivamente ahí empezamos a dejar atrás un flagelo que había estado acompañándonos todo el siglo XX. Sí. De hecho, Chile aparece como uno de los casos de estudio, digamos, de muchos autores, digamos, como Albert Hirschman, por ejemplo, que pone como ejemplo, ¿no?, para aplicar una palabra sanitaria, de una inflación endémica, es decir, que no logra ser erradicada. Ponía el caso de Chile, en los años 50. Y qué interesante lo que plantea, porque justo hoy día algunos sectores están planteando la discusión respecto a la autonomía del Banco Central. Algunos la cuestionan, otros creen que debe revisarse en la nueva Constitución, por ejemplo. Yo creo que sería un mal paso, muy inadecuado, porque, como te digo, lo que ha permitido que en los últimos 36 años los salarios de los trabajadores chilenos crezcan casi ininterrumpidamente ha sido el hecho de que el Banco Central puede frenar decisiones que son equivocadas por parte de los gobiernos de turno, es decir, pone el tono de cordura. En cambio, si el Banco Central pasa a ser un ente totalmente dependiente de los gobiernos de turno, vamos a volver a resucitar esa endemia que parecía que nunca la íbamos a poder erradicar, que era la inflación. Sí. De hecho, yo creo que hay generaciones completas, cuando le hablo como estudiante sobre el problema de la inflación, no lo logran comprender porque hay muchas generaciones que no lo han vivido. Sí, claro. Los más viejitos, nosotros sabemos lo que significa la inflación. Mario, por eso el momento que se está viviendo desde el punto de vista macroeconómico también tiene ciertas particularidades, ¿no? De nuevo, el contexto de la pandemia es lo que nos lleva al momento que vivimos hoy fundamentalmente, pero hay riesgos inflacionarios, presiones externas, otras internas, hay un aumento también del gasto público que fue enorme, que el próximo presupuesto intentará resolver de alguna forma, la deuda pública va subiendo. En base a todos esos antecedentes y otros que tú quieras sumar, ¿qué riesgos ves tú en ese escenario, Mario? El riesgo es grande en la medida que sean políticas que no correspondan dentro del ciclo económico. Es decir, cuando tenemos un periodo contractivo en la economía, es un error y es muy condenable no hacer políticas expansivas, tanto fiscales como monetarias. ¿Qué es lo que pedía el año pasado la oposición al gobierno? Que hiciera políticas expansivas, ¿no?, a través de las ayudas a las empresas, a las familias, ¿no? Finalmente el gobierno lo hizo. Entonces, y eso permitió que la economía se recuperara y muy fuerte. Pero el problema que tenemos ahora, ¿no es cierto?, es que ese motor está siendo sobreexigido y está generando desequilibrios del otro tipo, es decir, cuando la economía pasa a estar en zona demasiado expansiva, y por lo tanto ahí lo que hay que hacer justamente es aplicar políticas justamente contractivas, tanto fiscales como monetarias. De lo contrario, lo que va a pasar es que le vamos a alegar al próximo gobierno, o sea, que sea el gobierno, ¿no?, del color político que tú quieras, le vamos a alegar una situación extremadamente difícil, no va a tener margen de movimiento para hacer nada. Sí. Y eso es peligrosísimo. Sí, claro, y para la propia ejecución de esos proyectos políticos, precisamente, de esos programas de gobierno. Mario, para ir cerrando la conversación, a la luz de lo que ustedes han analizado precisamente, ¿qué lecciones crees tú, y algo de eso ya hemos conversado, pero me gustaría redondear esa idea, ¿qué lecciones crees tú que nos ofrece la historia económica de Chile, pensando en lo que vendrá, no solo en el próximo gobierno, sino en un par de décadas más? Bueno, el libro trae un montón de insumos interesantísimos de muchos colegas y historiadores económicos chilenos y extranjeros, y chilenas y extranjeras, porque también hay colegas, ¿no? Mujeres,
Y lo que muestra, por un lado, yo diría, esta es mi opinión, pero ahí sería bueno entrevistar también a otras personas, pero creo que mi opinión es que este tipo de trabajo que no está vehiculado por una pulsión ideológica, política, sino que son trabajos muy contundentes, con una base científica muy seria, lo que muestran es que, por un lado, no se puede decir que todo lo que hubo en los últimos 30 años fue malo. Eso sería un error. Porque precisamente lo que estábamos hablando muestra, ¿no es cierto?, que la autonomía del Banco Central, las políticas de estabilización de demanda han sido correctas y son las que han permitido un mejor desempeño de los salarios chilenos en los últimos 26 años. Ajá. Por otro lado, también demuestran, el trabajo nuestro sobre todo demuestra que esa caída brutal que se produce durante 27 años de los salarios chilenos entre el 72 y el 2008, que recién se recupera el nivel del 69 del 2008, demuestra que ahí hay una deuda social gigantesca que también impide decir todo lo que hubo fue bueno. O sea, ahí hubo una deuda social increíble, que si tú le sumas, ¿no es cierto?, el repliegue del Estado en materia de entrega de bienes públicos fundamentales como educación, salud, pensiones, vivienda, nos indica que eso debe ser resuelto. Es un fallo gigantesco que ya no es inaceptable. Y por último, yo diría que también una cosa, si tú ves los salarios en la última parte del ciclo, es decir, 2009 hasta hoy, digamos, por los datos del Banco Central, ¿no es cierto?, de la línea, tú observas que estos salarios ya cada vez se van ralentizando más. Y se ralentizan más porque el modelo primario exportador ya se está agotando, ya no da más que sí. La productividad viene bajando, las calificaciones de los trabajadores chilenos son muy bajas, es decir, con esas cualificaciones de que el 70% de los trabajadores no comprende lo que lee, ni sabe hacer cálculos ¿no es cierto?, medianos. Eso significa que con eso no llegamos a ninguna parte. Entonces necesitamos pasar a una matriz productiva que se incorpore a la economía internacional de una manera más sofisticada. Lo que no significa pasar a una etapa voluntarista, sino que mezclar, combinar. Y en ese sentido creo que estos trabajos también nos dan alerta, nos dan señales de cómo podría ser el futuro, imagino. Cierto. Y va a ser un enorme desafío porque requiere mucha mirada de largo plazo, precisamente. Mario, gracias por tu tiempo con CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a ti por la invitación, Sebastián. Hasta luego. Bueno, el libro Historia Económica de Chile desde la Independencia, de la editorial RIL Editores, ya está disponible, un valioso insumo para quienes quieran explorar más en esta mirada al pasado de nuestro país.